hizo fue poner en evidencia algo que ya se sabía en Chile, pero que no se podía hablar en voz alta, que era que en Chile se estaba torturando sistemáticamente. El Estado estaba torturando a otros chilenos. Cuando aparecen los jóvenes que habían desaparecido en Lonquén en un horno, ahí quedó el descubierto que sí existían los detenidos, secuestrados y desaparecidos. Pero de la tortura nadie se atrevía mucho a hablar, porque esta ocurría en lugares que los santiaguinos y gente de otras partes de Chile no asumíamos que podía ser tortura. Una villa tan hermosa como la Villa Grimaldi que fuera usada como casa de tortura. Una hermosa casa en el sector oriente. O sea, era imposible saber que ahí pasaban cosas. Y entonces el movimiento lo que hace es sacar a la luz. En Chile se tortura. Era nuestro lema que se repetía. En Chile se tortura. Y entonces una vez al mes, durante 4 años, salimos a la calle con datos, con nombres, no así en forma anónima, no, con datos, con lugares. Íbamos a lugares donde sabíamos que se estaba torturando o se había torturado. No logramos erradicar la tortura, pero sí se puso la conversación, se puso el tema. En Chile se tortura. Y se hizo visible el problema atroz que es la tortura. Y nos llamamos Movimiento contra la Tortura, así nomás. Esto fue en septiembre del año 83, en noviembre de ese año, don Sebastián Acevedo exige que la CNI, que era la policía secreta de ese tiempo, le devuelva a sus hijos. Y don Sebastián Acevedo buscó ayuda en los partidos políticos, en los hospitales, con carabineros, con los militares. La CNI había secuestrado a 2 de sus hijos. Como nadie le contestó, fue a la iglesia. Y la iglesia también se mostró muy cauta con este hombre que exigía que la CNI me devuelva a mis hijos. Y un buen día de noviembre, él dice, si la CNI no devuelve a mis hijos, yo me voy a quemar, a inmolar hasta que la CNI me devuelva a mis hijos. Y en Concepción, él era de un pueblo cerca de Concepción, va frente a la catedral, y entonces don Sebastián se tira la benzina encima, vuelve a pedir ayuda, nadie le contesta, don Sebastián Acevedo se quemó vivo, exigiendo que la CNI le devolviera a sus hijos. Y ahí nos pasamos a llamar Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Eso hicimos con el movimiento. Y otro de los esfuerzos también, además de lo que dice la Irene, era poder denunciar quién eran cómplices. Entonces, fuimos a lugares que nosotros identificábamos como lugares cómplices también de la tortura, especialmente haciendo silencio o ignorándola. Y fuimos al Mercurio, que todavía sigue siendo el principal diario en este país, es un monopolio. Y esa fue muy fuerte, esa acción, porque hubo mucha represión. Fuimos a los tribunales. En la Plaza de la Constitución, frente a los militares, nos pintamos la cara igual que ellos. A la llave de la libertad. A la llave de la libertad. Frente a la moneda, después del atentado a Pinochet. Y ahí hay una situación jocosa, porque la estructura de las acciones tenían que ver con que tenían que ser rápidas y había una coordinación. Y normalmente alguien encabezaba la acción. Y la de la Plaza de la Moneda, yo tenía que dar la partida y yo iba vestida de negro. Y resulta que yo caché que alguien me seguía y me di de vuelta larga, no llegué a la acción al tiro. Y estaba la negra ahí, vestida, porque la negra siempre se vestía de negro. Por eso me dicen la negra. Y todo el mundo siguió a la negra
Y cuando yo llegué ya había partido la acción. Entonces, pero en ese sentido, o sea, fue chistoso, digamos, hoy día me lo miro y es chistoso, pero yo no estaba nada muy contenta Muy dándome la contenta. vuelta porque No sabíamos quién nos andaba claro, siguiendo, esa era la cosa. sí, El grupo tenía un grupo que actuaba y otro grupo que observaba y no podía por ningún motivo meterse, porque de ellos dependía que si nos detenían, sabíamos pues, con certeza a cuántos se llevaron, dónde ¿a se lo quién? llevaron, descripción de quién se llevaron. ¿A dónde se lo llevaron? Sí. Y la otra cosa que hizo el movimiento también fue, estamos hablando del año 83, el plebiscito para sacar a Pinochet fue el 88, entonces ya en Chile había ganas y estaban los ánimos para sacar a Pinochet. La gente ya estaba harta de dictadura, entonces esto dio espacio a que mucha gente pudiera empezar a salir a la calle. Las mujeres salimos a la calle, nos animamos y armamos grupos y salimos a la calle. No digo que nosotros lo iniciamos, pero fue Una suma de cosas que produjo que ya para el año 86, 87 ya esto no tenía vuelta. O sea, por ejemplo, las manifestaciones que se produjeron para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, fueron bien significativas por eso. Sí. Porque habían como ya trazos, signos, acciones, eventos que de alguna manera iban sumando, iban animando a la gente a poder sentirse, yo diría, atreverse, porque yo creo que el gran tema era el miedo. Habíamos tenido muchos años de mucho miedo, porque en realidad por seguridad teníamos que actuar con miedo. Entonces, el poder hacer, yo diría, darse cuenta que era posible pelear contra el miedo, fue importante. Y eso fue como evento tras evento, situación tras situación. Eso permitió que finalmente hubiera un movimiento mucho más potente, más fuerte, con más presencia. Y otro elemento que también fue importante fue que se podía enfrentar al dictador y a sus secuaces con otros métodos. Porque cuando yo ocupo los métodos de los violentos me pongo igualito a ellos. Pero cuando yo actúo de otra manera, se comprobó que sí se podía. Vamos a ser no violentos activos. Y en muchas ocasiones los carabineros estaban descolocados porque nos tiraron gas, nos patearon, nos tiraron agua. Una vez al guanaco se le acabó el agua y nadie se movió. Nadie se movió. Hay una foto que ha dado la vuelta al mundo que la bautizaron como el bautizo del guanaco. Estamos frente al Mercurio y el guanaco se le acabó el agua y nadie se movió, al contrario, todos arrodillados, todos encadenados unos con otros. Y protegiéndonos unos a otros. Por eso es tan importante esta relación que se produce. Porque ahí los fuertes sabían que tenían que apañar a alguien. Y tú sabías que aunque tú estuvieras ahí mal parada, digamos, iban a haber compañeros que te iban a... Solo nunca. Sí, siempre, eso siempre. Hay un video. Si alguien se iba preso, nos íbamos todos, yo me acuerdo. Cadena humana al tiro. Me acuerdo que una vez con el Iván Salinas, habíamos estado en la acción de ahí de Camin, que fue bombardeadísima. Yo me acuerdo que debo haber corrido una cuadra inconsciente. Fue tan fuerte, esa es la experiencia más fuerte que he tenido yo con las bombas. Y bueno, y llegamos al lugar donde teníamos que encontrarnos y estábamos en lugar seguro con el Iván. Y de repente nos dicen que ya habían detenido gente y ya listo, todos para afuera. Y nos metimos al carro. Llenamos el carro, los pacos nos correteaban porque no cabía más gente. Todos arriba. Todos arriba. Por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos
sorprendo de no haberlo sabido qué pasó, pero cuando uno lo mira ahora con tranquilidad, han pasado años, décadas, y los carabineros se están llevando detenido un grupo y alguien grita, se están llevando a la Pocho, a la negra, ¡fua! Y aparece todos para arriba con el montón para arriba. No, ahí se produjo, el movimiento produjo eso en muchos de nosotros, Sí. que se podía hacer cosas sin ser violento, siendo creativos, porque éramos bien creativos para algunas cosas, Sí. y sin perder esto de, no digo alegría, porque no es un momento alegre, pero al final del día La energía. y de haber hecho lo que teníamos que hacer. Y yo creo que eso es una cosa bien importante. Yo muchas veces le he dado vuelta, y especialmente cuando me toca hablar con las nuevas generaciones, de decir qué importante es que uno haya podido estar ahí y poder haber contribuido con algo. Para mí ha sido, especialmente en los últimos años, conversar con mucha gente joven y poder ayudarlas a entender la importancia del ser activo, de estar atento, porque siempre es posible que uno pueda estar siendo activo en lo que sea en que esté. Y yo siempre siento, bueno, mi presencia ahí tiene que ver con una experiencia cristiana, definitivamente. O sea, mi motivación central, y me acuerdo y tengo claro el primer día que fuimos a Borgoño, la primera acción. Nosotros con mi compañera, yo vivía con una amiga en ese momento, con la Mané. Nosotros nos preparamos y dejamos la casa lista porque nosotros no íbamos a morir. Íbamos ese día a morir. Porque eso era lo que nos esperaba. Pero y la fuerza, y me acuerdo también de las conversas que teníamos, era saber que al otro lado de esa reja, al interior de esa casa, en los subterráneos de esa casa, había gente que la estaba pasando mal. O sea, tú te aguantabas todo lo que te pasaba en solidaridad con esa gente. Esa era la fuerza, no había más. Esa era la fuerza. Porque en el fondo, quienes iban a las acciones tenían que ser gente probada, porque era secreto. Secretísimo. Y esa era la seguridad. Sí. Entonces, como nos movíamos en ambientes eclesiales, nuestros cercanos eran en general de ese mundo. Entonces, pero no era condición que fueran religiosos o sacerdotes, sino más bien porque como finalmente quienes son los que desde donde surge la idea de hacer algo frente al tema de la tortura, en un ambiente creyente. Toda la gente que es motivada y que se siente motivada y que finalmente empiezan las acciones son del mundo creyente. Entonces parten siendo en general monjas puras. ¿Y quién estaba dando la clave de la defensa de los derechos humanos en esos años? El cardenal Raúl y la Vicaría de la Solidaridad. Sí, entonces eso también era un paño de protección. Sí. Eran gente de iglesia principalmente. De hecho teníamos, ¿cómo se llama? La puerta abierta en la vicaría cada vez que sabían que iba a haber una acción. Claro. Porque a veces había que rapidito hacer movimiento y proteger a alguien, claro. y rápidamente esconder a alguien, y entonces eso también nos daba la certeza de que tal vez nunca nos iban a hacer lo que le estaban haciendo a otros tantos chilenos y chilenas. Tenía un poco más de cobertura. Sí, teníamos esa protección. De hecho, yo creo que este movimiento nunca fue infiltrado porque teníamos un sistema de seguridad tan seguro que una vez solamente trataron de infiltrarnos y lo paramos al tiro, nos dimos cuenta al tiro. Y la otra es que
exiliaron gente, relegaron gente, expulsaron del país gente, patearon gente, le rompieron la cabeza a gente, detuvieron a mucha gente, asustaron a mucha gente. Sí. Pero así, torturados, no tuvimos. Es cierto. Nunca agarraron a ninguno así para que aprenda este grupo, no. No lograron, o sea, no lograron. No, No lo lograron. Ganas de no haber tenido. tienen que haber tenido muchas ganas. Sí, porque en el fondo, o sea, revolvimos el gallinero. Estaba claro, efectivamente, don Raúl detrás y toda la estructura de la iglesia. Ujú. Entonces, Sí, porque revolvíamos el gallinero, ¿no? sí, Cuando pues, parábamos claro, la Alameda. claro. Acuérdate ahí en frente al Uy, templo ahora de... nos podemos reír, qué maravilloso. Cuando nos acostamos en la Alameda y tapamos. Yo me acuerdo ahí frente al templo San Francisco. San Francisco. En la Alameda. Y después la otra cosa que yo creo que también fue importante fue esta rapidez para reaccionar. Hubieron muchos hechos de distinto tipo que seguían pasando, entonces esos mismos hechos hacían que nosotros tuviéramos que reaccionar. Me acuerdo a las comisarías, la de veces cuando sabíamos que alguien había caído detenido y había sido torturado, me acuerdo la 26 allá abajo en Pudahuel. Entonces también eso era así como, no solo en lo que había pasado, sino que en lo que seguía pasando. Me acuerdo cuando exigimos que Chile firmara la Convención contra la Tortura. Eso fue ahí en Cumming y esa fue pero brutal la represión ahí. Eso, teníamos prontitud para reaccionar. Ahora lo que pasa es que la gente tiene que... a veces creo que malentendimos el concepto de democracia, porque si yo ahora quisiera hacer algo tendría que decirle al grupo y el grupo lo conversa, lo discutimos y divulgamos y llegamos a un conocimiento y qué te parece y ya finalmente, pero el movimiento era así. Está pasando ahora. Listo, listo. Nos fuimos. Sí, era más extremo también, la situación era más extrema también. Sí. Pues estábamos en situaciones de vida o de muerte, entonces era mucho más agudo. Bueno, hoy día igual, pero son otras condiciones. Es otra condición.